Bien, ahora sí, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a retomar lo que son las funciones sí especiales que estuvimos viendo la clase anterior, ¿sí? Nuevamente les indico, al finalizar la clase les voy a dejar a dar los temas, cuáles son los que se van a revisar el día del examen. Recuerden que el examen va a ser totalmente práctico. Vamos a desarrollar pues, un ejercicio práctico durante la evaluación. Si mal no me equivoco, creo que tenemos 45 minutos para poder desarrollar la evaluación. ¿Sí? En ese tiempo ustedes van a desarrollar todo el ejercicio y lo van a subir directamente a la plataforma. No lo vamos a hacer de manera de evaluación como se ha realizado cuestionarios en la plataforma, sino que les va a habilitar el ítem como una tarea y ustedes ahí van a subir lo que es el ejercicio práctico que lo vamos a realizar. ¿Sí? Recuerden que el examen va a ser directamente de acuerdo al horario que se les va a compartir a ustedes. Para eso sí necesito, por favor, que ustedes tengan las cámaras encendidas. En el caso de que ustedes tengan algún problema por conectividad en el sentido de los cortes energéticos, ustedes me confirman nomás con anticipación y me conecto en la tarde con ustedes. ¿Sí? La idea es de que yo quiero estar conectados y verlos a ustedes, que sean ustedes quienes estén desarrollando el examen, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana tiene Scarlett y problemas o inconvenientes con la energía, entonces me dice Scarlett, licenciado, en la tarde yo voy a tener luz, entonces nos conectamos en la tarde para poder dar el examen, ¿sí? Lo vamos a hacer en 2 jornadas. La idea es ayudarles o facilitarles lo que es el desarrollo de la evaluación. Bien. Angelín, me ayuda con la cámara, por favor. Vamos a revisar el ejercicio que estábamos viendo. Igual la clase va a ser grabada y la voy a subir también directamente a la plataforma. Bien, la clase anterior estuvimos revisando sobre lo que eran las funciones sí especiales. Entre ellas teníamos la función contar.sí y la función sumar.sí, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir nuevamente esta parte por si acaso no se les haya quedado muy en claro lo que es el desarrollo de las funciones especiales contar y sumar. Y también tenemos lo que es la función promedio sí. Entonces, hablábamos de que la función contar.sí trabajábamos directamente pues, con esta función cuando queremos realizar un conteo de información o de un rango de datos o de información mediante pues, una condición que nosotros vayamos a plantear. La función contar.sí específicamente pues, me va a pedir un criterio para poder realizar el conteo de la información pues, basado en ese criterio. Por ejemplo, aquí ya teníamos lo que era el detalle o el registro de calificaciones de X estudiantes que han realizado pues un curso de ofimática en el cual ellos han tenido pues, un curso de Internet, de Word y de Excel. Adicional a ello, pues se ha calculado el promedio respectivo para poder validar pues si cuánto ha sido la calificación que ellos han obtenido en el desarrollo de todo este curso realizado. Entonces, la indicación con la función contar.sí me dice que cuántas calificaciones o cuántas notas son iguales a 5 en el curso de Internet. Entonces, para nosotros poder realizar el conteo de datos mediante la función contar.sí, debemos tomar muy en cuenta cuál es la estructura de la función y cuáles son los datos que me pide para poder desarrollar esta función. En este caso, la función contar.sí me pide, en primer punto, me pide que seleccione lo que es el rango. Entonces, de acuerdo a la indicación que me pide que contabilice o que cuente las calificaciones que son iguales a 5 en el curso de Internet, entonces mi rango va a ser todas las calificaciones de Internet. Algo que yo les indicaba también es de que, de acuerdo a la actualización del Office que ustedes tengan, ustedes van a presentar la estructura de la fórmula, ya sea como lo indica aquí la pantalla, con punto y coma, o algunos pues se les va a visualizar simplemente con la coma. Cualquiera de las 2 opciones es válida dependiendo pues la actualización del Office que ustedes tengan en su computador. En mi caso, me está pidiendo que yo le coloque punto y coma. ¿Ya? Entonces, ya tengo lo que es el rango, ahora me pide la fórmula, me pide que seleccione el criterio. El criterio va a ser lo que me pide la indicación que yo debo encontrar o debo contar. Me pide que debo contar solamente aquellas calificaciones que son iguales a 5. Entonces, habíamos hablado de que el criterio nosotros siempre lo vamos a colocar entre comillas. Entonces, colocamos entre comillas y el criterio me dice que debe ser igual a 5. Cierro paréntesis y he obtenido aquí el resultado. ¿Sí? En la segunda indicación me pide que contabilice o que cuente
aquellas calificaciones que son iguales a 16 en el curso de Word. Ahora, aquí el rango ya va a cambiar, ya no va a ser las calificaciones que se obtuvo en el curso de Internet, sino que ahora me voy directamente a las calificaciones del curso de Word. Tengo mi rango y el criterio va a ser lo que me pide que cuente. Me pide que solamente debo contar aquellas calificaciones que son iguales a 16. El mismo procedimiento, siempre el criterio, cuando vayamos a colocar un criterio alfanumérico, debemos colocarlo entre comillas. Entonces, abro comilla y coloco ahí igual a 16 y cierro paréntesis y me dice que tengo 4 calificaciones que son igual a 16. Si nos vamos a revisar de una manera rápida, podemos observar que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 calificaciones que son de 16. Bien. En la tercera indicación me dice que debo contar aquellas calificaciones que son mayores a 15 en el curso de Excel. Entonces, aquí coloco igual, contar.sim, y ahora mi criterio va a cambiar. Ya no va a ser ni Internet ni Word, sino que ahora va a ser el curso de Excel, es decir, todas las calificaciones de Excel. Y mi criterio va a ser lo que la indicación me está pidiendo que yo debo contar. En este caso me dice que yo debo contar o necesito saber cuántas son las calificaciones que son mayores a 15. Pues asimismo, entre comillas, coloco mayor a 15 y me dice que tengo 4 calificaciones. Continuamos con el ítem número 4 que dice cuántas calificaciones son menores a 8 en el curso de Excel. Entonces, coloco igual, contar.sim. El rango ahora va a ser las calificaciones de Excel y el criterio, pues lo que me pide que yo debo contar, que son las calificaciones menores a 8. Y aquí ya tengo lo que es el resultado, ¿sí? Y para obtener el promedio, dice, ¿cuántos aprobados hay en el promedio? Y les he colocado aquí un pequeño ítem donde vamos a considerar pues que el promedio o los que aprueben en el promedio van a ser aquellos que tengan una calificación mayor a 12. Entonces le coloco igual aquí, contar.sim. El rango va a ser ahora todas las calificaciones del promedio y el criterio pues va a ser lo que les he detallado, que sean solamente aprobados los que son mayores, que tengan calificaciones mayores a 12. Listo. Entonces, ahí he quedado ya o he desarrollado lo que son las indicaciones basándome pues en la función contar.sim. Hasta ahí, ¿alguna duda o alguna inquietud que tengan? ¿Ninguna? Bien, entonces pasamos al ejercicio que nos pide a trabajar ahora con la función sumar.sim. La función sumar.sim tiene la misma funcionalidad que la función contar.sim. ¿Cuál es la diferencia? Con la función contar.sim nosotros contábamos cuántas calificaciones o cuántos datos teníamos en ese rango de datos que nosotros seleccionado, basándonos pues en el criterio que colocamos. Ahora con la función sumar.sim vamos a realizar el mismo procedimiento. La diferencia es de que ya no los voy a contar, sino más bien voy a sumar. Es decir, basándome en el criterio que yo coloque a la función, voy a pedirle que me sume solamente aquellos que cumplen con el criterio. Por ejemplo, tengo aquí en la indicación número 6, donde vamos a trabajar con la función sumar.sim, y observen que la estructura de la función sumar.sim ahora me pide lo que es el rango, el criterio, y adicional a ello, pues me está pidiendo lo que es el rango de la suma. Esto lo vamos a aplicar dependiendo, pues, la indicación o dependiendo el ejercicio que nos esté solicitando. Por ejemplo, en estos ejercicios vamos a trabajar solamente con lo que es el rango y el criterio, tal como lo hicimos con la función contar.sim. Entonces, me dice, ¿cuánto es la suma de todas las calificaciones que tienen 6 en el curso de Internet? Entonces, me voy al rango, va a ser todas las calificaciones de Internet y el criterio va a ser lo que me pide. ¿Cuánto es la suma de todas las notas que tienen 6 en el curso de Internet? Entonces, el criterio va a ser igual a 6 o a 0,6, cualquiera de las dos. Y me dice que el resultado es de 0. Si yo me voy al curso de Internet, observamos que no tenemos ni una calificación que es de 6 o de 0,6, por lo tanto me está sumando 0. En el siguiente ejercicio me pide que calcule cuánto es la suma de todas las calificaciones mayores a 8 en el curso de Word.
Entonces coloco aquí, sumar.si, me voy al curso de Word, y aquí voy a seleccionar ahora el criterio, me dice que calcule la suma de lo que es las notas que son mayores a 8. Mayor a 8, cierro paréntesis, y me dice que la suma de todas las calificaciones mayores a 8 me da 141. Perdón. Vamos con el ejercicio número 8, que me pide cuánto es la suma de todas las calificaciones menores que 15 en Excel. Ahora coloco aquí, igual, sumar.si, me voy al rango que va a ser las calificaciones de Excel, y luego pues voy a seleccionar el criterio que me dice que debo calcular las calificaciones que son menores a 15. Coloco el menor que 15, listo. Y he obtenido aquí yo el resultado, me dice que tenemos 52 calificaciones. En el ítem número 9 me pide que calcule asimismo la suma de los aprobados en el promedio. Aquí nos vamos a basar en base pues a lo que les he colocado, la condición que debe ser que debieron haber obtenido un promedio mayor a 12 para poder aprobar. Sumar.si, asimismo me voy al rango, van a ser todas las calificaciones del promedio, y el criterio va a ser mayor a 12. Y aquí me va a sumar todas las calificaciones que son de promedio mayor a 12. ¿Ya? Bien, voy a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tiene la misma funcionalidad que el ejercicio anterior. Nos pide que calculemos la función contar.si y la función sumar.si. Voy a realizar dos ejercicios de los de contar.si para pasar directamente al de sumar, y a ello pues pasar directamente a las de promedio, ¿sí? Antes de continuar, chicos, ¿con quién tienen la segunda hora, por favor? Hola. Sofía, la licenciada Bianca Angélica. Ah, ya, tienen filosofía. Listo, ya converso con ella para que me ceda unos 5 minutos de la hora de ella, ¿sí? Listo, chicos, entonces, seguimos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Ninguna? Bien, entonces, pasamos al ejercicio del segundo ítem que dice operaciones con la función contar.si. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior. Ahora aquí tenemos lo que es una planilla de remuneraciones de ciertos empleados, donde nos da pues el tiempo de servicio que tienen ellos, el estado que ellos tienen en la empresa. Tenemos aquí un estado de empleado y de contratado. Eso les indicaba de que aquí consideramos a aquellos trabajadores que son empleados, los que trabajan directamente para la empresa. Y los que dicen contratado, aquellos pues que se les conoce acá directamente en Ecuador, pues aquellos que trabajan como prestación de servicio. El sueldo que ellos perciben, la cantidad de hijos que ellos tienen, el AFP, que viene a ser como un seguro o el seguro al cual ellos han accedido dentro de la empresa, y cuál es el neto a considerar o el neto a pagar que ellos tienen de recibir en su sueldo mensual. Bien, el ejercicio nos pide que calculemos, por ejemplo, aquí en el ejercicio número 1 del contar.si, me dice que calculemos cuántas personas tienen 19 años de servicio. Entonces, al igual que en el ejercicio anterior, contar.si, y ahora voy a seleccionar el rango. El rango va a ser, en este caso, como me pide que calcule aquellas personas pues, que tienen 19 años de servicio elaborando para la empresa, mi rango ahora va a ser la columna que dice años de servicio. Voy a seleccionar todo lo que son años de servicio. Y aquí el criterio va a ser los 19 años. Coloco así mismo entre comillas. Como me dice que calcule, que solamente le cuente a aquellos que tienen 19 años, entonces voy a considerar los que son iguales a 19. ¿Ya? Y aquí tengo el detalle, me dice que los que tienen 19 años trabajando en la empresa son 4. Si nos vamos a revisar, vemos que aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 personas que tienen ya 19 años trabajando en esta empresa. En el ejercicio número 2 me dice que calcule ahora cuántos empleados tenemos en la empresa. Aquí calculamos directamente con la función contar.si, y ahora voy a seleccionar asimismo el rango. Como me dice que calcule cuántos empleados hay en la empresa, me voy entonces a la planilla de remuneraciones y voy a verificar pues que en la columna estado en la empresa tengo yo aquí el detalle de los que son empleados y contratados.
Selecciono toda la información del estado de la empresa y aquí voy a colocar el criterio. Como me dice que solamente debo calcular aquellos que son empleados, voy a colocar el criterio entre comillas y le coloco empleado. Ahora, ojo, observemos. En la indicación me dice cuántos empleados, ¿ya? Entonces, no cometamos ese error que, por ejemplo, yo le coloco empleados, comilla, cierro paréntesis, y me dice que tengo 0. ¿Por qué se da esto? Porque cuando nosotros trabajamos con un criterio, el criterio debe coincidir con la base o coincidir con el rango de datos que yo he seleccionado. Ahora, aquí en el rango yo tengo solamente la palabra empleado, no dice empleados. Entonces, para que me haga la contabilización o me cuente el rango en el rango de manera exacta, yo debo colocar la palabra tal como está en la información del rango que yo he seleccionado. Entonces, le coloco empleado y me dice que tengo 7. ¿Sí? Otra forma de nosotros poder trabajar con el criterio, basándonos, pues, cuando ya trabajamos con criterios numéricos, alfanuméricos, lo que podemos hacer es seleccionar directamente el criterio desde la celda que se encuentra en el rango. Por ejemplo, tengo aquí seleccionado ya el rango, que es el estado de la empresa, y en el criterio me dice que son los que son empleados de la empresa. Para no escribirlo, como lo hicimos hace un momento, entre comillas, lo que hago es seleccionarlo directamente desde la base. Selecciono el que dice empleado y le doy Enter. A ver. Algo pasó aquí, déme un minutito. Por lo que mal dice F5 es el de aquí, empleado, el de aquí. Ahí, empleado, y le doy Enter. Me dice que tengo 7. ¿Qué es lo que hice aquí? El criterio ya no lo coloqué directamente escribiéndolo entre comillas, sino que solamente lo seleccioné desde la base de datos, es decir, desde el rango que yo he seleccionado. Le coloco la palabra empleado y le doy Enter. Asimismo voy con el siguiente, me dice que calcule ahora cuántos son aquellos trabajadores o aquellas personas que no tienen hijos. Como me dice que calcule los que no tienen hijos, entonces vamos a poner contar punto sí. Ahora mi rango va a ser aquí la columna hijos. Y el criterio va a ser aquellos que no tienen hijos, que vendrían a ser igual a 0. Cierro paréntesis. Y ya tengo lo que es el cálculo respectivo. Listo. Voy a pasar directamente al ejercicio que dice la función sumar.si. La función sumar.si vamos a trabajar en base a lo que nos da la indicación. Por ejemplo, me dice cuántos suman los años de servicio iguales a 19. Entonces coloco aquí igual sumar.si, abro paréntesis. Mi rango va a ser ahora aquí lo que son años de servicio. Y el criterio me dice que deben ser aquellos que son iguales a 19. Igual a 19. ¿Ya? Hasta ahí hemos realizado el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior del sumar.si. Me dice que son 76. En el segundo ejercicio tengo que dice cuánto suman los haberes básicos de todos los contratados. Entonces aquí ponemos igual sumar.si, abro paréntesis. El rango ahora va a ser haberes básicos, es decir, la columna F donde tengo el haber básico del ¿cómo es que se llama? Del sueldo que perciben cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Ahora, ojo, revisemos que me dice aquí, el ejercicio dice cuánto suman los haberes básicos de los contratados. Entonces, mi rango ya no puede ser directamente haber básico porque me pide que sumen solamente lo que son los contratados. Entonces, mi rango va a ser ahora lo que es el estado de la empresa. El estado de la empresa va a ser mi rango. El criterio va a ser solamente aquellos que son contratados y el rango de la suma va a ser el haber básico. Entonces, ahí hemos utilizado la estructura de la función sumar.si basándonos en los 3 ítems que nos pide la fórmula. El primer ítem es el rango, que en este caso hemos seleccionado lo que es el estado de la empresa. El criterio, como son aquellos solamente los que son contratados, entonces el criterio va a ser contratado. Y el rango de la suma, como me dice que calcule la suma de los haberes, van a ser todos los haberes básicos. Es decir, que mediante esta función solamente me va a calcular la suma de los haberes básicos de aquellos que son contratados, es decir, de estos 3 contratados. ¿Cuánto suman los haberes básicos de los contratados? Me dice que suman 3.600. ¿Ya?
¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Si no, para volver a repetir. ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta de Yanira? ¿Todo claro? Licenciado, me confundí en esa última parte. ¿Podría volver a explicarla? Claro que sí. Ya, ¿quién más tiene dudas? Tal vez Angelín, María, Josué, Scarlett. No, ninguna. Bien, vamos a repetir entonces la parte que decía de Yanira. Josué, sí, dígame, Josué. Ingeniero, en el ejercicio 2, después de ingresar a la celda de empleados, ¿qué columna se ingresaba más? Aquí, ya, vamos a repetir. En este aquí me dice Josué, ¿verdad? No, en la primera tabla. Aquí. El segundo. Empleado. Eso, ahí. Aquí seleccionamos el estado de la empresa como rango y el criterio va a ser el empleado. Porque me dice que debo solamente contar aquellos que son empleados. Ahí voy a dejar la fórmula abierta, ¿sí? Gracias. Bien, entonces vamos a repetir el ejercicio número 2 de la función sumar puntos sí. Entonces, el ejercicio me dice cuánto suman los haberes básicos de los contratados. Entonces, aquí trabajo directamente con la función sumar puntos sí. ¿Ya? La función sumar puntos sí, observemos que anteriormente utilizábamos la función sumar puntos sí solamente con la estructura del rango y el criterio. Ahora aquí vamos a trabajar directamente con la función sumar puntos sí, considerando la estructura completa que me pide el rango, el criterio y el rango de la suma. Ahora, en esta indicación me dice que yo debo sumar o debo realizar la suma de todos los haberes básicos que son de los contratados. Entonces, como me dice que debo calcular los haberes básicos solamente de los contratados, mi rango va a ser ahora lo que es estado de la empresa, para solamente considerar los contratados. Y el criterio le voy a colocar contratado. Lo voy a seleccionar directamente desde la base, desde la tabla, o lo puedo colocar el criterio entre comillas. Y recuerde que aquí lo vamos a colocar tal como está en la tabla o en la base. La base está contratado. Ahí. Luego, el rango de la suma va a ser los haberes básicos. Entonces, aquí le estoy diciendo a la función sumar puntos sí que del estado de la empresa, del rango que he seleccionado, estado de la empresa, solamente me sume los haberes de aquellos que son contratados. Entonces, del estado de la empresa, solamente me realice la suma de los haberes de aquellos que son contratados. Y ahí he trabajado con la estructura completa de la función sumar puntos sí. Le doy enter y me dice que el resultado de esa función es 3600. Vamos con el siguiente para hacer un ejercicio adicional para que ustedes puedan tener un poco más claro. Asimismo, sumar puntos sí, abro paréntesis. Me pide asimismo el rango, el criterio y también vamos a trabajar con el rango de la suma. Ahora, me dice que debo calcular la suma de los netos a pagar de los que están solo en el AFP íntegra.
Entonces, aquí tengo lo que es el neto a pagar y tengo el AFP. Me dice que solamente yo debo calcular el neto a pagar de los que tienen en el AFP la íntegra. Entonces, el rango va a ser ahora AFP. El criterio va a ser solamente aquellos que me dice íntegra. Lo puedo seleccionar directamente desde la base. O, abro comillas, le coloco aquí íntegra, cierro comillas. Y el rango de la suma que viene a ser el neto a pagar. Cierro paréntesis y le doy enter. Y ya tengo aquí el resultado de la suma de todos aquellos pues que tienen en el AFP íntegra el neto a pagar. ¿Ya? Vamos con el siguiente que dice cuánto suman los netos a pagar de los contratados. Ahora aquí me pide que calcule el neto a pagar de aquellos que son contratados. Asimismo, igual, sumar punto sí y abro paréntesis. El rango aquí va a ser ahora, como me pide que solamente son de los contratados, va a ser estado de la empresa. Y asimismo voy a seleccionar nuevamente el criterio que va a ser contratado. Lo selecciono directamente desde la base o lo escribo entre comillas. Contratado, cierro comillas, y ahora selecciono el neto a pagar. Entonces, selecciono el neto a pagar, que viene a ser el rango de la suma. Y aquí ya tengo ya la función realizada. El rango va a ser el estado de la empresa, el criterio, el contratado, solamente contratado, y el rango de la suma, el neto a pagar. ¿Qué le estoy indicando aquí al Excel mediante esta función? Que me calcule el neto a pagar solamente de los que son contratados. Voy a dar enter y me dice que el resultado de la suma del neto a pagar de los contratados es de 3.900. El último me dice que calcule la suma de los netos a pagar de aquellos que no tienen hijos. Igual, sumar punto sí, abro paréntesis. El rango ahora va a ser aquí la columna hijos. La columna hijos. El criterio va a ser, como me dice que son aquellos que no tienen hijos, entonces el criterio va a ser igual a 0. Igual a 0. O lo selecciono directamente desde la base, aquellos que no tienen hijos, el 0. Cualquiera de las dos es válido. Y el rango de la suma, la columna que dice neto a pagar. Cierro paréntesis. Y me dice pues que el resultado de aquellos que no tienen hijos, del neto a pagar de los que no tienen hijos, es de 6.900. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna? Bien, voy a pasar directamente al que dice promedio sí. Esta función promedio sí, básicamente tienen la igual funcionalidad como la función contar.sí y la función sumar.sí. La función promedio.sí me ayuda pues a conocer lo que es el promedio, pues basándonos ya en un criterio en específico. Por ejemplo, aquí yo quiero conocer el promedio de sueldo, aquí solamente utilizamos la función promedio directamente. Función promedio, selecciono todos los sueldos y me dice pues que el promedio de todos los sueldos es de 2.550. ¿Ya? Vamos ahora a utilizar la función promedio.sí basándonos pues en este criterio que nos pide que calculemos el promedio solamente de aquellos que son contadores. Igual, promedio.sí. Y me dice pues que seleccione ahora el rango de celdas. ¿Cuál vendría a ser aquí mi rango? Si me pide que calcule solamente aquellos que son contadores, ¿cuál vendría a ser mi rango aquí? La profesión. Profesión. Correcto, la profesión. Ahora, el criterio va a ser, ¿cuál podrá ser mi criterio aquí? La palabra contador. Correcto, entonces lo puedo colocar entre comillas, contador. Si lo escriben en mayúscula o minúscula no les va a variar. O lo selecciono directamente desde la celda. Como ya lo tengo yo aquí en el ejercicio, lo puedo seleccionar directamente acá. O lo selecciono en la base. Cualquiera es válida, ¿sí? Lo selecciono desde el ejercicio y ahora calculo pues el sueldo solamente de aquellos que son contadores. Entonces, el sueldo promedio de todos los que son contadores me dice que es de 2.440.
Tiene la misma funcionalidad, es decir, tiene la misma estructura que la función sumar.si, solamente que acá lo que vamos a calcular es el promedio directamente, ¿sí? Voy a hacer el siguiente ejercicio y los que quedan, pues ya les quedaría pendiente a ustedes para que lo desarrollen en la casa y ya les voy a habilitar en la plataforma para que suban lo que hemos realizado el día de hoy con lo que respecta a la función promedio.si, porque lo que revisamos anteriormente, el contar sí y el sumar, es lo que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Les volví a repetir, es para que ustedes lo tengan un poco más claro, ya que entre los temas del examen están estas funciones de aquí. Por eso les indicaba, consulten, si tienen alguna duda, pregúntenme nomás con confianza. Bien, entonces vamos a resolver el de acá. Este de acá. Vamos a calcular el promedio. No, el de aquí más bien. Este aquí. Vamos a calcular el promedio de los ingenieros en sistema. Colocamos igual, promedio.si, abro paréntesis. Entonces, al igual que el ejercicio anterior, el rango va a ser la profesión. Punto y coma. El criterio va a ser ingeniero en sistemas. Punto y coma. Y el rango de promedio va a ser el sueldo. Entonces, aquí ya he colocado los tres ítems que me pide la estructura de la función promedio.si. El rango específicamente, el criterio que es ingeniero en sistemas, y por último, pues el rango de promedio que viene a ser el sueldo. Punto y coma, perdón, le doy enter y me da el resultado de 3.250. ¿Ya? Bien, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Profe, Pregunten nomás con confianza antes de desconectarme. Le pegué a la ingeniera que me ayude con 5 minutos para poderme quedar con ustedes ese tiempo. A ver, vamos a ver quién es la mano. A ver, dígame, Carla. También realizamos el apartado anterior, en el que dice solo promedio de notas. Perdón. Realizamos el apartado anterior de promedio, pero ahí solo es de notas. Ya les voy a indicar lo que es lo que vamos a revisar en el examen. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? Díganme nomás con confianza. ¿Nadie más? profe, Licenciado, ¿puede poner la plantilla anterior, por favor? Es que recién me puedo conectar. Ya, a ver un ratito. En promedio. ¿Cuál? La de promedio o la de sumar.si? La de sumar puntos, sí. La de aquí, ¿ya qué parte? ¿Está aquí? Pregunten nomás, chicos. profe, disculpe, ¿cómo se hacía la de promedio? O sea, en el promedio punto sí en la primera. A ver, vamos a revisar. ¿Está aquí? La que dice promedio sueldo. Ah, La ya. Aquí primerita. aplicamos Ajá. directamente la función promedio, que es la que ya ustedes han revisado, la que es una de las funciones iniciales que se han visto. Como me pide que calcule el promedio de sueldo, solamente lo calculo con la función promedio, la función normal del promedio. Esa es la función normal del promedio. Sí. ¿Alguien más? Además. Licenciado, entonces, ¿qué tendríamos que subir? Ya, lo que van a subir ustedes a la plataforma es lo que hemos revisado el día de hoy. Se va a duplicar lo que es el archivo, pero ¿por qué? Porque nosotros aquí lo vamos a subir ya con el promedio. Ustedes deben completar las actividades, en este caso, estos dos ejercicios de aquí. El de aquí no lo van a hacer porque este aquí vamos a trabajarlo ya en una siguiente clase con el promedio sí conjunto, que trabajamos ya con varios criterios. Entonces, para no confundirlos, este lo van a dejar en blanco. Ese lo hacemos en la siguiente clase. Y lo único que van a completar son los dos que están aquí. Los dos de aquí,
para subirlo directamente a la plataforma. Ya les voy a habilitar en la plataforma para que ustedes puedan subir el ejercicio. Denme nomás un segundito, déjenme compartirles el documento con los temas que vamos a ver en el examen. Ya. Déjenme compartirles, mostrarles los temas rapidito antes de que se me desconecte. Bien, chicos, entonces, para el examen vamos a considerar estos temas de aquí para que ustedes ya lo vayan practicando. Igual ya se les va a compartir a todos ustedes. Bueno, este es el instrumento de evaluación que se ha realizado para el examen de ofimática. Tenemos solamente aquí una sola pregunta en el que vamos a realizar un ejercicio práctico. El reactivo de esta evaluación es un ejercicio práctico. ¿Cuál es la descripción del reactivo? Pues un ejercicio práctico basado en los temas revisados en la clase. La indicación es abrir el archivo de Excel que ya les voy que sería el examen, yo les voy a compartir y van a desarrollar las actividades de acuerdo a cada indicación. Una vez culminado, lo van a ustedes a subir directamente a la plataforma en el ítem examen segundo trimestre. Como les dije al inicio de la clase, yo en la plataforma les voy a habilitar un ítem que diga examen de segundo trimestre. Va a ser más o menos como una tarea. Ustedes ahí van a cargar el archivo y luego a ello pues va a ser calificado. Los temas que nosotros vamos a desarrollar en ese examen son las fórmulas que ustedes ya han visto pues, en el transcurso de este trimestre, que son las principales en Excel: suma, promedio, el contar, max y min. Tenemos también las funciones de texto, que es la de concatenar y no propio. Esto lo saqué directamente desde la plataforma que ustedes ya han revisado. Si estoy equivocado o ustedes no han visto todo eso, me lo indican con anticipación para no colocarles en el ejercicio. Vamos a revisar también lo que son funciones lógicas, la función sí y la función y, que también vi que ustedes han revisado. Y por último, las funciones especiales, las funciones sí especiales, que es lo que estamos viendo ahorita, que son las de contar sí, sumar sí y promedio sí. Estos son todos los temas que ustedes van a desarrollar en el ejercicio que se va a dar para el examen de ofimática. ¿Ya? Licenciado, disculpe, con respecto a la bitácora, ¿la podemos hacer en diapositivas y ponerle el tema y...? Sí, la bitácora lo vamos a dejar a libertad de cada uno de ustedes. Yo voy a así mismo habilitarles el ítem de bitácora y ustedes lo van a subir. Pueden subir así mismo diapositivas, pueden subir cualquier tipo de presentación en cualquier herramienta digital que ustedes crean conveniente. Si no lo pueden hacer en diapositivas, pueden hacer en Word, qué sé yo, un organizador gráfico o un mapa mental, o sea, ya depende de cada uno de ustedes la creatividad. Lo único que sí les pido, chicos, es el cumplimiento y la puntualidad. En la bitácora yo les voy a habilitar con fecha hasta el día 4, si mal no me equivoco. Ingeniera Blanca, usted está conectada. ¿No está? Bien, ya les vamos a indicar específicamente la fecha hasta cuándo va a estar habilitada la bitácora. Pero bueno, de manera personal, yo les voy a dejar habilitando la bitácora hasta el día viernes 8. Hasta el viernes 8 yo les voy a dejar habilitando para que puedan subir la bitácora, ¿sí? Para que no tengan ustedes ningún inconveniente que por atrasos o por temas de la energía eléctrica. Entonces les voy a dejar habilitando hasta el viernes 8 la bitácora. Es decir, que toda la semana de exámenes ustedes tienen para subir la bitácora. Bien, entonces con esto, chicos, tengan en cuenta los temas que vamos a ver en el examen. Igual ya se les va a compartir a cada uno de ustedes en los grupos. Les pido por favor que revisen esos temas, verifiquen en la plataforma. Igual el día del examen lo vamos a hacer totalmente práctico, como les dije al inicio. Si tienen alguna duda o inquietud, lo revisamos el día del examen unos 5 minutos antes, destinamos para preguntas e inquietudes y luego así arrancamos directamente con el examen. ¿Ya? Bien, con esto, chicos, entonces paso a despedirme. Les dejo con la ingeniera Blanca, que ya está conectado. Les pido mil disculpas que me tomé unos minutos más de la hora de filosofía, pero es con el afán pues de que ustedes tengan todo en claro con lo que se va a ver en el examen. Sí. Dígame, Angelina. ¿En dónde subimos lo que realizamos ahorita? En la plataforma ya les voy a habilitar ahorita lo que es el ítem para que suban el ejercicio de hoy.
les voy a compartir aquí directamente en la donde dice semana 11, les voy a compartir asimismo un ítem donde diga actividad práctica del 30 de octubre. Ahí lo van a subir y aquí mismo les voy a colgar lo que es la clase grabada del día de hoy. ¿Ya? Gracias. Bien, entonces déjenme detener la grabación.